A ver, para ver. Bueno, la serie 9, en esta serie vamos a ver el equilibrio de fases en sistemas de un componente. ¿Sí? En la clase teórica, ustedes, además de los sistemas de un componente, vieron multicomponentes. Pero en esta serie vemos solamente ejercicios referidos a la primera parte. ¿Estamos? Entonces, en el problema 1, bueno, aquí les puse una foto del glaciar. El ejemplo más típico de equilibrio de fases es el hielo con el agua. ¿Sí? Bueno. En el problema 1 tenemos que la ecuación de Clausius-Clapeyron da la variación de la presión con la temperatura para dos fases en equilibrio correspondientes a una sustancia pura. Es lo que vieron recién en la teoría. Entonces tenemos que construir un diagrama de fases para una sustancia pura para la cual la variación de la presión con respecto a la temperatura en el equilibrio sólido-líquido sea positiva, es aquí la variación, o de PdT en el equilibrio sólido-líquido sea negativo. ¿Cuál de los casos corresponde al agua? ¿Cuáles son las condiciones de validez para la ecuación de Clapeyron? ¿Y cómo obtendría experimentalmente el delta H de vaporización? Bueno, a ver, el de PdT lo acaban de ver, ¿sí? Aquí está, si tienen el gráfico, de presión en función de la temperatura y el diagrama de fases. A ver, aquí están diciendo algo. No veo la pantalla. Ah, bueno. Ok. Bueno, en estos gráficos, los diagramas de fase, ¿sí? Tenemos presión y temperatura para diferentes sustancias puras. ¿Estamos? Entonces, aquí tenemos en este diagrama, el de la izquierda, una sustancia para la cual la variación de la presión con respecto a la temperatura es positiva. ¿Sí? Tienen aquí una pendiente positiva, en este caso, sólido-líquido, en el equilibrio sólido-líquido. Y en el otro caso, una pendiente negativa. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe, una pregunta. Sí. Lo de la pendiente negativa del agua, que es como una característica, digamos, casi particular para el agua, ¿es por lo de que el volumen se hace más grande cuando el agua se vuelve sólida? ¿Era algo así? Exacto. Sí, sí. Es por la densidad. Bueno, tenemos un ejercicio con ese ejemplo. ¿Sí? La densidad en la fase sólida es mayor. Muy bien. Ahora lo vamos a ver con ecuación también. Bueno, seguimos. Entonces ahí han contestado cuál de los dos casos corresponde al agua. Es el caso de la derecha. Vamos a ver cuáles son las condiciones de validez para la ecuación de Clausius-Clapeyron. Aquí tienen la ecuación de Clapeyron, ¿sí? De P de T es delta H sobre T delta B. Aquí de P de T, delta H sobre T delta B, que vieron toda la deducción con PER. Y la ecuación de Clausius-Clapeyron tiene en cuenta unas cuantas condiciones para que se cumpla, ¿sí? Es aproximadamente igual a delta H, el diferencial del logaritmo de P respecto de la temperatura, es delta H sobre RT cuadrado. ¿Cuáles son esas condiciones? Repasamos de lo que han visto. Una de las fases es gaseosa y se comporta de forma ideal. O sea que el volumen de la fase gaseosa va a ser igual a RT sobre P, según la ecuación de los gases ideales. Además, el volumen de la fase gaseosa es mucho mayor que el volumen de la otra fase, ¿sí? En este equilibrio líquido-vapor o sólido-vapor. Por lo tanto,
el delta B, de aquí de la ecuación, que es igual a la diferencia entre el volumen del gas y el volumen del líquido o del sólido, va a ser, este volumen va a ser despreciable y el delta B va a ser igual al volumen del gas. Entonces, teniendo en cuenta estas dos condiciones, el delta B va a ser aproximadamente igual a RT sobre T. También tiene que cumplirse que las temperaturas no sean cercanas a la temperatura crítica, ¿sí? Y que el delta H es constante en el rango estudiado, ¿sí? Entonces, para que el delta H, como vieron, bueno, ahora no tengo la figura esa, la figurita del delta H, para que sea constante tienen que darse intervalos de temperatura pequeños, ¿sí? Y también lejos del punto crítico. ¿Y cómo obtendría experimentalmente el delta H de vaporización? Usando esta ecuación, ¿sí? Tenemos la ecuación de Clausius-Clapeyron y además teniendo en cuenta esta derivada, tenemos que, bueno, podemos expresarlo, que era un paso antes de la deducción de esta ecuación, que la variación del logaritmo de P con respecto a la variación de 1 sobre T, que es esto, este gráfico, nos da una pendiente, que sería delta H sobre R, menos delta H sobre R. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para obtener experimentalmente el delta H de vaporización? Graficar, si tenemos diferentes valores de presión y temperatura, calcular el logaritmo de P y 1 sobre T y hacer la gráfica. Hacemos la regresión y obtenemos el valor de la pendiente. ¿Está claro? Luego vamos a ver un ejemplo con números. ¿Sí? Pero hasta aquí se entendió. Sí, o sea, con los Sí, datos sí, se entendió. experimentales. Es sencilla, está bien. Bueno, pasamos al problema 2. Tenemos que la presión de vapor del agua varía en 27,17 milímetros de mercurio de 99,5 a 100,5 grados Celsius. Tenemos valores de volúmenes específicos del agua, del vapor de agua y del agua líquida a 100 grados, o sea, la temperatura entre estos dos, dentro de este rango, y a una atmósfera. Entonces tenemos que calcular delta H, delta U, delta S y delta G de vaporización a 100 de una atmósfera. Bueno, tenemos la ecuación de Clapeyron, que es igual a delta S sobre delta B y también delta H sobre T delta B. En este pequeño intervalo de temperatura y presión podemos poner estos diferenciales como delta, ¿sí? Así utilizamos esta ecuación. Ustedes ya tienen el valor del delta P, ¿cuál es? El valor de la variación de presión. 27,17. Claro. Exacto. Y pueden calcular el delta T. Entonces, les pide el delta H a una temperatura que son 100 grados Celsius. ¿Sí? Y tienen también los datos del delta B. Muy fácil. A ver cuánto les sale. Profe, la T siempre en Kelvin. ¿O no? Sí, sí. Una pregunta con la ecuación del delta H. O sea, ¿Sí? la T ahí, ¿qué sería? 373 Kelvin, la T Sí, solita. 100 más, o sea, 100 en Kelvin. Claro. Estamos 100 grados Celsius a Kelvin. Okay, El delta gracias. T es un delta, pero Claro, tiene que eso haber con los datos coherencia. que me dan. Y el delta Gracias. P
ahí les conviene pasar a Pascal, porque después tienen un delta B en mililitros, o sea, lo mejor es trabajar en el pi para poder tener coherencia de unidades. No veo a nadie. ¿Me dicen cuando lleguen a un valor? Sí, es que hay tantas unidades que se me está complicando, Sí, pero... sí. Eh, bueno, a ver, los milímetros de mercurio a pascales tienen que poner 760 milímetros de mercurio por pascal, ¿sí? Que son los newton por metro cuadrado. Y los mililitros a metros cúbicos. Ahí está bien. No, me parece que me dio cualquier cosa igual. Perdón, el delta B es 1,04 mililitros sobre gramos menos 1674 mililitros sobre gramos. No, porque estás vaporizando, Ah, es al revés. ¿sí? Esa es a ver, ¿dónde está? 1674 menos 1,04. Ah, ok, entonces me dio, o sea, me dio pero negativo el Ahí lo resultado. podemos Lo pasé a poner positivo. despreciable el segundo volumen y Sí, directamente sí. mandar el... Claro, de lo que hemos estado hablando. Es muy grande el volumen del gas, esto para que lo vean, en comparación con el líquido, el volumen del líquido. Pero si tienen el dato, es más preciso. Tienes el dato para usar. ah, Puede ser que dé 2230,85 kilojoules sobre gramos sería. Sí, Joule, a mí me da 2260 Joule por gramo, no kilojoule. yo estoy haciendo... A ver, y dividiendo entre, a ver, aquí Los está la 30,8 ayuda. joules. No, yo lo tuve que Sí, dividir por 1000, pero puedo haber estado haciendo algo mal claramente. eh, puede ser, porque si divides esos 2200 para pasar a calorías, te da 540 más o menos, que es el resultado de la guía, ¿sí? Para que tengas una referencia.
Ah, ¿sabes qué? Porque en vez de elevar los volúmenes a las -3, los elevé a la 3. Fue eso, por eso me quedó 1000 veces más grande. Sí, a mí me dio lo Ok. mismo que le... A ver, le pongo aquí el Mismo que le dio a resultado Rosel, Porque el volumen hay que pasarlo a... a metros cúbicos. a metro cúbico, que sería dividir por 10 a la 6. ¿Sí? Tienen 10 a la 6 mililitros por metro cúbico. Claro, sí, sí, está bien. Y aquí joule por gramo. Igual, bueno, me dio lo mismo que le dio a Rosela que puso en el chat, 2230,8, pero no hay Bueno, mucha diferencia. no, a ver, pongo aquí 30, el programa. A mí me dio 2264,8. Bueno, muy bien. Sí, es a ver cómo, si hacen todo el cálculo de una vez en la calculadora o si van haciendo por pasos y cuántos decimales ponen. ¿Sí? Y bueno, eso lo tienen que pasar a calorías por gramo. ¿Cómo se Ah, pasaba? pero, Dividido Sí, 418. sí, claro. sí. Profe, o sea, puede ser que les haya dado más grande porque despreciaron el otro volumen, ¿no? Claro, sí, tal Claro, cual. yo lo hice con el otro. 542 calorías, ponele. Me dio. Bárbaro. Muy bien. Claro, sí, da un poquito menos. Pero... Bueno. ¿Y el delta S? Y va a ser eso dividido la temperatura que 373, tengo, sí, ¿no? Sí, 1,45. Ujú. claro. Va, o sea, yo no desprecié. Yo desprecié. Con el otro valor, no sé, un Sí, da un poquito poquito más. más. Tal cual. Pero no les cuesta nada poner ese valor. Igual yo lo desprecié y me dio también 1,44. O sea, Ah, bueno. Ujú. también. Bueno. Y aquí, bueno, después el delta S, yo puse primero el delta S, después el delta U. ¿Se acuerdan esto? ¿Se acuerdan lo de la entalpía? ¿Sí? Que H es U más P por B y el delta es la suma de estos deltas, ¿sí? Delta U más P delta B más B delta P. Pero aquí tenemos un diferencial de presión que lo podemos despreciar, por lo tanto nos quedaría solamente estos dos términos, ¿sí? Y despejando delta U tenemos que es igual a delta H menos P delta B. Entonces, ¿cuánto da delta U? La presión ahí sería una atmósfera. ¿Sí? Ah, gracias. Ay, yo no guardé el... Hay un teléfono. Delta H. ¿En calorías o en...? Y todo está en calorías, me parece. Sí, los resultados están en calorías. El delta U. Igual el delta U conviene usar el de Joule porque después tenés metro Claro, cúbico. claro. Vale. Igual el delta U da casi igual al delta H porque la variación es muy chiquita. Es la misma variación, Un ¿no? poquito menos. En realidad, si tienes el término del volumen, Sí, no da tipo 1200. No, para. a mí en Joule me da 2090 eh, Sí. el delta U. Mm,
Pero, profe, vos, ¿qué ¿Sí? presión estás usando ahí? Ah, claro, nada. Sí, porque tengo que multiplicar por una atmósfera que son... Es por 10 a la 5, Sí, porque usamos en Pascal. sí, sí. Claro, ahí sí cambia. Son menos... Claro, 267. los problemas son fáciles, pero lo tedioso es el paso de Sí, las está unidades. bien. Me da eso. 500, ¿qué más? Profe, perdón, una pregunta. Sí. Para sacar delta S, ¿qué temperatura usaron? ¿La de 100 Está en 100. grados? Sí. Sí, Ah, no sé qué estoy haciendo porque divido por eso y me da cualquier cosa. Ahora me y fijo el mejor. delta H, Claro, el delta H me dio lo que está ahí arriba. Consulta, ¿cuánto da el delta S? esto es caloría. A ver, perdón, aquí voy a... Una iba en Kelvin para hacer. Claro. Claro, porque a mí en Joule me daba cualquier otra cosa. Está bien, ahora entendí. Claro, no, A el ver, Joule da más, da tipo 5, sí, perdón, aquí escribí mal. Listo, gracias, ¿no? Porque no me pero ahí está no en entendía. calorías. Sí, yo, chicos, aquí había puesto Joule, pero es caloría. Claro, es Y que yo esto aquí pregunté sí. si querían en calorías, me habían dicho que sí. Claro, sí, para que lo tengan chequeado con los resultados de la IA y para que ejerciten. Caloría por gramo. A ver que chequeo bien. Sí. Bueno, y el delta G en el cambio de fase, 0, ¿no era? De 0. 0. Claro. Bien, listo. Bueno, entonces aquí ya hemos calculado todas estas cosas. Sencillo, ¿no? Pasamos al problema 3. ¿Alguna duda? No. ¿No? Por ahora no, profe. Bueno, pasamos. La Aquí guía tienen esta todavía no está en el campus, ¿no? yo la colgué cuando estaban en clase de teórica, Ok. pero me parece que sí está visible. No, me parece que sí No, no me había está visible. fijado después. Ah, mm, pero ya está colgada. Ah, sí, sí, está. Gracias. Bueno, el calor de vaporización del éter es 3.540 calorías por mol y su punto de ebullición normal es de 34,5 grados Celsius. Entonces, tenemos que calcular el PDT, que es el régimen de cambio de la tensión de vapor con la temperatura cerca de su punto de ebullición. ¿Cuál es la temperatura de equilibrio a 750 milímetros de mercurio? Y tenemos que suponer que el vapor se comporta idealmente y que el volumen del líquido es despreciable frente al del vapor. Estas eran las condiciones de la ecuación de Clausius-Clapeyron, ¿se acuerdan? Bueno, Sí. entonces tenemos el calor de vaporización, que es el delta H, ¿sí? 540. La temperatura de ebullición es ¿cuánto? ¿Me dicen? 34,5 grados centígrados. 307, Celsius. perdón. Ah, bueno, sí, podríamos poner como... Sí. 307,5 Kelvin. Ajá. La presión 750 milímetros de mercurio. No, ahí está. Eso es para que Para que veamos, quiere sacar la temperatura. claro. O sea, nosotros tenemos estos valores de temperatura de ebullición, por ejemplo, y dice que es su punto de ebullición normal. ¿Se acuerdan cuáles eran las condiciones normales? A ¿A qué una Un bar, se ¿no atmósfera, es? referían ¿no? con eso? Claro, 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 sí. sí. Exacto. Entonces, si no les dan un valor, pero les dicen ese dato,
ustedes ya lo saben. ¿Ok? Ok. Y lo otro es que esto a 750 es lo que ustedes, o sea, la incógnita, no es un dato. Sí. Bueno, entonces aquí las suposiciones son las que hemos visto en el problema 1 y queremos calcular en el A de PDT. ¿Tenemos datos para eso? Tenés el delta H, El delta H, aquí está la ecuación. la temperatura también, y te faltaría calcular los volúmenes, ¿no? Sí. Claro, pero con la suposición Bases que ideales. puedes despreciar, exacto. Vamos a hacer las ideales y sacar el volumen. Muy bien, del gas. ¿Sí? Entonces, tendrían que calcular el volumen primero o reemplazar aquí el volumen, RT sobre P, y calculan todos juntos. ¿Sí? O sea, sería el volumen molar. Sí. Claro, igual te da los valores molares. Así. Me dio Entonces, bueno, 0,026 el volumen metros del cúbicos. gas, Sí. 0,026 metros. Sí, a mí me dio 0,026 también. Cúbico. Este es el 2. Y está bien, metros cúbicos solo Por mol. por mol. Por mol. Ah, claro, sí. Muy bien. Y la variación de la presión con la temperatura. Y es la que vos querés averiguar. O sea, tenés que, ¿no? Hacer el delta S que tenés ahí. 750, hay que pasarlo a bar. ¿Cuánto era en bares? Milímetros de mercurio. Un bar es 760 60, milímetros ¿no? de mercurio. Ok, es un poco menos. Profe, perdón, ahí tenemos que calcular la delta H sobre T por B, ¿no? Ahí abajo. No sé en dónde está, La perdón. temperatura. Sería 0,98 bares. Más La o menos, presión. ¿no? Sí. A ver. O sea, los 750 digo. Menos. A ver, un momento. Estamos viendo el A. ¿Eh? Claro, sí, no entiendo qué están haciendo. A mí me dio Ya está. eso 818 me dio eso. Sí, pero yo no terminé. Yo pregunté si 750 milímetros de mercurio eran 0,98 bares. Pero, Claro. a ver, nosotros estamos calculando esto, el de P de T, ¿sí? Que ya tienes el delta H, Está bien, la ahí me puso temperatura la y el propuesta. delta B, Sí. ¿sí? Nada más, la parte de los 750 es para la parte B, ¿sí? Pero no entiendo, no tenés que pasar la unidad. O sea, Pero pasás un bar a pascales y te queda RT ¿Estás a ver? dividido 10 a la 5 pascales, ¿no? ¿No es eso? pero la parte A no la habíamos hecho ya. No, la parte A es esta de acá, dp sobre delta T. No hemos pasado a la parte B todavía. Hay una confusión. Ahora estamos viendo el régimen de cambio, a ver, de la tensión de vapor de PDT cerca de su punto de emisión. Okay. ¿Sí? O sea, nada más que esto, nada más. Tienes los datos de todo, el delta H, el T, el delta B,
que es igual al volumen del gas, y solamente eso. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿alguien tiene un valor? Y a mí me dio 818 calorías. Sería... Aquí, ¿cuál sería la unidad? 818, te digo, No, hay calorías no. Sí, 818. Pero, bueno, a ver. en Joule, ¿querés? A mí me dio 3408 3420. Pascal Kelvin, ¿sería? Sí, Claro, Delta, Eso. sí. Sí, está claro. bien. tienen que ser 65,40. unidades de presión sobre temperatura, no de energía. Ah, bueno. Porque los joules, las unidades de aquí, tienen que ver también con o sea, si tienes en joule, Sí, o sea, con el volumen. quiso decir que usando calorías te queda transformado a... No, aquí es más conveniente usar O sea, joule. da lo mismo si después multiplicas por 4,18 te termina dando lo que dijeron. Sí, Claro. sí. Ahí va. Qué lío. Bueno, entonces, ¿cuánto les das? A ver. Ahí 3.419. Sí, eso me da. 3.419. No sé si... ¿Qué cosa? Ah, sí, está bien. ¿Aquí qué unidades son? Pascal Kelvin. Ok, muy bien. Bárbaro. Bueno, ahora sí, pasamos a la parte B. ¿Cuál es la temperatura? Ay, a ver qué es esto. De equilibrio a una presión distinta de la correspondiente al punto de ebullición normal. ¿Sí? La ebullición normal, 760 milímetros de mercurio. Y a una temperatura un poquito más chica, ¿cuál sería esa temperatura de equilibrio? A ver. Ven aquí, voy a copiar el gráfico. Sí, ustedes tienen aquí el equilibrio, la línea de equilibrio de fase y los delta, los diferenciales de T y P. Bueno, entonces, si tienen tienen ahora dos datos de presión, un dato de temperatura, que es el punto de ebullición normal, y podemos usar entonces la ecuación de Clausius-Clapeyron integrada entre esos dos puntos. ¿Sí? Sí. Vamos a integrar esta ecuación entre P1 y P2 y T1 y T2, suponiendo que este delta H es constante, el delta H del dato. ¿Sí? La forma integrada sería el logaritmo del cociente de las presiones es igual a menos delta H sobre R y esta diferencia de las inversas de las temperaturas. Aquí, si distribuimos el menos 1, nos queda esto. ¿Sí? Entonces aquí, ¿qué vamos a buscar? ¿Qué temperatura vamos a buscar? ¿T1 o T2? ¿La T2 o no? Depende de cómo reemplaces, capaz, ¿no? Sí, también. O Claro, sea, depende de siempre que cómo se reemplaces. Podés corresponda la darlo presión con la temperatura. ¿Sí? que Claro. P2 sea con T2. Claro. Bueno, hacemos T2. Pero en general, a ver, si ustedes tienen un punto de ebullición normal, la referencia va a ser la 1. Puede ser que de... No, pero me quedó re parecida al primero. ¿Cuánto era la temperatura? Y teníamos 300...
307,5. 0,5. Sí, aquí lo completamos. Me dio 307,6. ¿Podemos usar los milímetros de mercurio, profe, o hay que pasar la unidad de presión ahí? Y aquí en esta cociente, Sí. Tienes que pasarla, me a parece. ver, no lo puedes pasar porque si vos, Atmósfera abajo. vos vas a hacer una conversión lineal en cada presión, entonces sí te van a simplificar en los dos, así que puedes dejarlo en milímetros de mercurio. Ah, bueno, genial. Mm. Profe, el delta H lo pasamos a joules, ¿no? O sea, lo multiplicamos por Sí, 4,18. porque el R lo vas a usar al R del sí, al R en Joule. Ah, ya sé que había hecho. Me dio 307,11. Sí. Ok. Quedó 12. 308. 308, ahí ya me parece raro, ¿eh? Ahora, 0,2. Porque si vos, aquí los números no se corresponden a nuestros 1 y 2, ¿eh? En este gráfico. Si estamos a 307, bueno, no importa, a 760 milímetros de mercurio, aquí, y queremos ver la temperatura a 750. Tendría que ser una temperatura de equilibrio de fases menor, ¿sí? Y si a 760 es 307,5, a 750 debería ser menor. Ay, las presiones están cerca. Tampoco. ¿Cómo? No, perdón. Que igual no va a variar mucho porque las presiones son casi la misma. Claro, son O sea, es menor, diferenciales, pero no varía tanto. exacto, sí. Sí, son 0,4 nada más de diferencia. Pero al menos tiene que ser menor. Sí. ¿Sí? Eso para que lo tengan en cuenta cuando vayan resolviendo ejercicios. Cuando les dé algún resultado, pueden evaluar las magnitudes de ese resultado a ver si coinciden con la teoría. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Sí. A ver, ¿Rodrigo le dio 308? sí, ahora que estaba mirando me parece que hice mal un despeje. Ah, ok. Bueno, seguimos con el próximo problema. Okay. Ah, no, el próximo problema lo van a hacer ustedes. Porque es muy parecido al anterior, así que bueno, se los dejo para cuando estudien. El problema 4. Está bien. Sí. Ahora sí vamos al problema 5. Igual, a ver, el viernes no, el miércoles tenemos una clase de consulta y también tienen en los resultados de la guía, tienen el resultado del ejercicio 4, así que lo pueden chequear. Okay. Y por dudas, en la clase que viene o la de consulta.
Entonces, en el problema 5 nos dice que si al fundir una sustancia, su variación de entropía es de 10 calorías por Kelvin. Y a medida que aumenta la presión aplicada, disminuye la temperatura de fusión. ¿Cuál será la fase de mayor densidad? Bueno, teníamos una ecuación que tenía en cuenta la variación de entropía, ¿sí? Y lo que hablaba la compañera, con respecto al volumen o la densidad, en que se refería a la pendiente de esta línea del diagrama de fase, ¿sí? De este equilibrio. Bueno, vamos a ver cómo lo vemos, cómo se explica esto con las ecuaciones. Entonces nos dice que tenemos una variación de entropía y tenemos un valor, y ese delta S es positivo, ¿sí? Y después, que aumenta, a medida que aumenta la presión aplicada, este dP, disminuye la temperatura de fusión. ¿Sí? Tenemos un dP de T negativo. O sea, una pendiente negativa en este equilibrio. Porque tenemos una fusión, ¿sí? En el equilibrio sólido-líquido. Hasta ahí vamos. Identificamos los datos. ¿Sí? Sí. Bueno, profe. entonces en la ecuación de Clapeyron tenemos que la variación de la presión con respecto a la temperatura es el delta de entropía sobre el delta de volumen. Claro, el volumen va a ser, el delta de volumen va a ser negativo. Para que se cumpla la igualdad, ¿no? Claro. Y Muy entonces bien. tiene que ser más chico el volumen del Del estado líquido. final. Claro. Tiene que ser exacto, porque si tenemos este delta de volumen, bueno, es pura álgebra. Este delta B tiene que ser negativo, entonces el volumen del sólido tiene que ser mayor que el del líquido, el volumen. El volumen. Aquí nos pregunta la densidad. ¿Sí? La Podemos densidad pasar es a la inversa densidad del ahí. volumen. Claro. Sí, aquí tiene que ser mayor este término. Y entonces, la densidad del líquido va a ser mayor que la del sólido. Sí. Por eso, aquí un ejemplo muy típico es el del agua. Tenemos que en la fase sólida el agua tiene menor densidad que en la fase líquida. Y por eso está flotando. ¿Sí? Bueno, ahí es lo que vemos, completamos con el diagrama de fase con este ejemplo. Bueno, hasta ahí vamos bien. Sí. Y ahora, bueno, esta guía es cortita. En el problema 6 es un problema optativo que ya en este caso sí tiene una aplicación a los alimentos. Yo se los voy a plantear porque hay que hacer unos cuantos cálculos con el Excel. Les explico el problema, qué significa, les explico qué cálculos van a hacer. Y bueno, ustedes tienen tiempo hasta la semana que viene en la clase de consulta para hacer esos cálculos y los cerramos al problema y sacamos las conclusiones. ¿Sí? Bueno, Ok. a ver. Determinar el calor isostérico de sorción, ¿qué es eso? Para el concentrado de proteína de pescado, utilizando la ecuación integrada de Clapeyron-Clausius, en el rango de temperaturas de la tabla de datos. Y aquí tenemos las isotermas de sorción para este alimento.
¿sí? Lo mismo que el ejercicio que vieron con Edith, que vieron una serie de curvas, una serie de isotermas de absorción para un alimento. ¿Se acuerdan que hacían en esas isotermas? Tenían para distintos valores de actividad de agua, y les explicó Edith muy bien con el video, todo súper explicado. ¿Se acuerdan? Sí. Que ponían el jamón y bueno, en la estufa. Entonces, para diferentes valores de actividad de agua, evaluaban el contenido de humedad, ¿sí? Los gramos de agua cada 100 gramos de masa seca del alimento. Y a diferentes temperaturas también. Bueno, ay, aquí están mis vecinas hablando en el pasillo. Bueno, entonces, Igual no nos sé si se escuchan. oye. Claro, sí, sí, eso iba a decir. Bueno, entonces aquí tenemos las isotermas de absorción de este problema. Este es el gráfico para estos datos. ¿Sí? Así ustedes seguían las diferentes temperaturas, los valores de actividad de agua y los valores de contenido de humedad. ¿Sí? O sea, si ustedes ponen en el Excel, aquí los valores de X van a ser actividad de agua y el contenido de humedad son estos, y son todos estos valores, ¿sí? Para cada temperatura. Bueno, vamos a recordar que la actividad de agua se definía como la presión de vapor de agua en el alimento, en esa matriz, sobre la presión del vapor de agua pura, que es igual a la humedad relativa en equilibrio sobre 100. ¿Sí? Y aquí, esto es una forma de explicar el calor isostérico de absorción. Tenemos que en este proceso de absorción, el calor total necesario para este proceso es igual al delta H de absorción más el delta H de condensación. Porque ustedes están en estas isotermas, en este proceso, incorporando agua a esa matriz, que teóricamente al empezar la absorción tiene un muy bajo contenido de humedad. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Se ponía el Sí. alimento en un ambiente que estaba, digamos, ¿cómo decirles? En un ambiente tal que luego de llegar al equilibrio alcanzara esa actividad de agua, ¿sí? Y luego se medía este valor de contenido de humedad en esta matriz, ¿sí? Entonces, según qué matriz, va a haber diferentes formas de las isotermas, ¿sí? Bueno, el calor para ese proceso es igual a esto. Y el calor isostérico de absorción es lo que queremos determinar con todo este experimento. ¿Está? Entonces, el delta H de absorción es igual a esto, si lo despejamos. Seguimos. Tenemos nuestra ecuación de Clausius-Clapeyron. Y otra forma de utilizarla, como planteamos en el ejercicio 1 de esta guía, es hacer esa curva, ln de p en función de 1 sobre t. Entonces vamos a hacer la forma integrada de la ecuación como una integral abierta, que tenemos una forma de la ecuación de una recta, ¿sí? Y es igual, ln de p es igual a una constante por la variable, que en este caso es 1 sobre t, más una constante, otra constante, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos con lo de la recta? Sí. A ver, les voy a copiar el dibujito este. ¿Sí? Así lo tienen presente todos juntos. Que ya lo tenía en la siguiente. Bien. Bueno, entonces para
los componentes de nuestro sistema, tenemos el agua, siempre el agua en equilibrio con el alimento y el agua pura en el equilibrio líquido-vapor, ¿sí? Porque vamos a tener el agua que se condensa en el alimento y la que interactúa con la matriz del alimento. Entonces tenemos, para este caso, el delta H va a ser el delta H del proceso, esta opción, y para el agua pura, el delta H de condensación, que sería un calor latente, o un lambda. ¿Estamos? Y lo que queremos hacer con todas estas ecuaciones es llegar a una fórmula para utilizar esos datos de las isotermas. Si restamos estos dos, el N de P menos el N de P0, tenemos el logaritmo del cociente, que es igual a la actividad de agua. ¿Sí? Y además, el término de delta H total y el lambda de condensación, que es esto, menos delta H más el lambda de condensación, es el calor isostérico de sorción. El delta H de sorción. Y bueno, llegamos a esta ecuación de la recta, con la cual podemos usar todos nuestros datos de actividad de agua y de temperatura. Pero ¿qué pasa aquí? ¿Cuáles son los datos de la actividad de agua? ¿Cómo los saco yo? ¿Cómo veo los datos? Porque en la tabla, a ver, aquí está la tabla, tenemos datos de actividad de agua y diferentes contenidos de humedad para diferentes temperaturas. ¿Qué valor uso de actividad de agua para construir esta recta? O sea, tenés que tomar para una determinada temperatura y Claro, vas a tener que hacer, o sea, van a ser 3 rectas. van a ser, bueno, aquí yo les Vale. tenía que contar esto. A ver, yo quería saber qué pensaba. El calor isostérico quiere decir para contenido de humedad constante, en realidad. Entonces, sí, por un lado, tengo que definir a mi conveniencia, o sea, para que yo pueda ver de este gráfico que tengo, a ver si se los agrando. Tengo este gráfico, ¿no? Que ustedes construyeron con los datos de la tabla. Como el calor isostérico es siempre a contenido de humedad constante, yo voy a decir, bueno, agarro 4 de contenido de humedad constante. Defino que a 4 voy a leer mis valores de actividad de agua. Entonces voy a leer un valor de actividad de agua para la isoterma de 25 grados. Así. ¿Lo copio? O sea, ahí están todos medio cerca, pero si vas Sí. a otro valor vas a tener 3 valores, dependiendo para cada temperatura. Exacto. Siempre defines constante el contenido de humedad y en ese valor lees para cada temperatura. Entonces vamos a leer aquí. Yo creo que tenía el ejemplo para 6, pero bueno, no importa. Vamos a leer para x igual a 4, 3 valores de actividad de agua diferentes. Y así, para 6, 8, elijan de manera que puedan leer para las 3 temperaturas. Si yo me pongo a 14, no tengo datos aquí de 35 y 42. Entonces les muestro la tabla, les sigo explicando cómo se resuelve esto. Está entendido que tienen que leer los valores de AW para cada temperatura y X constante, ¿sí? Hasta ahí estamos. Sí. Sí. Sí, o sea, isostérico era a humedad constante. Exacto. Ok. Contenido de humedad constante. Bueno, entonces aquí está.
teniendo presente esto, bueno, este grafiquito mejor. Yo les decía que había definido contenidos de humedad constante a conveniencia 4, 6, 8, 10 y 12, porque la isoterma me dejaba leer bien, ¿sí? Entonces, para cada temperatura, leo un valor de actividad de agua. ¿Sí? Es lo que les decía recién. Si yo digo, bueno, a 4 para 25, leo 20, no sé, 0, ¿cuánto pusieron? 0,08. Aquí estaría bueno si cuando hagan el gráfico se imprimen aquí con los marcadores para que puedan leer los decimales, ¿sí? Y lo marcan con lápiz. Y pueden llegar a imprimir. A vos lo sacaste todo el gráfico, eso, profe. Sí, sí, yo lo dibujé. A ver, yo imprimí el gráfico, a ver si lo tengo por aquí. Ok. Y fui marcando para cada valor. Aquí está. ¿Lo ven ahí? Sí, sí. Sí, ahí ¿Ven que se está en ve. la rayita? Está en la Sí. rayita de lápiz. Y ahí yo leí en AW el valor. ¿Sí? Bueno. O sea, puede hacer muchos gráficos con eso. ¿Cómo? Que puede haber un montón de gráficos. ¿De qué? Porque si vos tenés, por ejemplo, en el gráfico, este gráfico, que dice x igual a 4, o sea, x igual a 6, x igual a 8, o sea, son dos gráficos distintos. No. Es un solo gráfico de isoterma, que es este, y Claro. el x, y estos son los valores. X igual a 4, 6, 8, 10 y 2. Estos son los Claro. x. O sea, no hace falta hacerlos, digamos, con este se puede ver. Ay, no te escucho. ¿Puedes repetir? Sí, o sea, que no hace falta hacer los otros gráficos, sino que con este gráfico lo podemos ver. Sí, sí, para sacar, para obtener los valores de AW, haces este nada más. Listo. Porque vos con este gráfico completas, o sea, vos lo que quieres hacer es esto, ln, que en realidad es AW 1 sobre t, Claro. ¿sí? Entonces, aquí sería AW. Ya entendí. No, me estaba confundiendo, Perdón, que ahí o sea, no lo qué eran los gráficos. O sea, vos lo que quieres hacer es, a partir del isoterma, obtener los valores de AW, porque ya tienes la temperatura de cada isoterma. ¿Sí? Sí, gracias. Entonces, después que tienes estos valores de AW, calculas los ejes de tu gráfico, que sería el n de AW y 1 sobre t. Esta es x y esta es y. ¿Sí? O sea, lo vamos haciendo, vamos obteniendo los datos para hacer el gráfico. Luego, bueno, aquí tienes este gráfico. A ver, el calor isostérico era a contenido de humedad constante, ¿no? Entonces, voy a tener un valor por cada contenido de humedad, aunque sea redundante, ¿sí? ¿Está? O sea que yo con estos datos solamente voy a tener un delta H para x igual a 4. ¿Está? Claro, la que deja fija es la humedad. Claro. Entonces, si yo dije, bueno, voy a ver... O sea, podrías cuánto hacer da. un gráfico para cada valor de humedad de esos. Exacto. Hay que hacer un gráfico para cada valor de humedad porque los valores de actividad de agua se modifican, ¿sí? Con cada valor de humedad, de contenido de humedad.
Entonces vamos a tener para x igual a 4 un gráfico así, para x igual a 6 otro, para 8, para 10 y para 12, ¿sí? Por eso yo aquí he dividido he repetido las temperaturas, pero tienen que ir completando el valor de actividad de agua, ¿sí? Y ven que se modifica el valor de actividad de agua para cada contenido de humedad, como lo ven aquí en el gráfico, ¿sí? Sí. Venía tan fácil la guía, ¿eh? Sí, mal. Y bueno, entonces van a tener ¿por qué queremos hacer este gráfico? Porque queremos ajustar a una recta, que son nada más que 3 puntos, pero a partir de la pendiente, como está en la ecuación aquí, queremos obtener el valor, perdón, esta no es. Esto queremos conocer. LKH sorción. Exacto. Entonces, cuando ustedes calculen la pendiente de este gráfico por cada valor de contenido de humedad, ¿a qué es igual esta pendiente? A LKH de sorción Delta sobre H R. Es sobre lo que R. queremos sacar. ¿Del tache de absorción solo? Sobre R. No, sobre el R. Sobre R. Entonces, Lo tenés que multiplicar por R. claro, la pendiente es delta H sobre R. Y con ese dato calculan, sí, despejan el calor isostérico. ¿Sí? Sí, ¿Estamos? profe, pero Sí. entonces, digamos, como no me sale la palabra, yo puedo puedo sacar los calores isotéricos, digamos, que yo quiera, porque hay distintos para cada uno, ¿no? Sí, O tengo que claro, es un calor referido Sí. La humedad. al contenido de humedad. Entonces, muy buena pregunta, porque ¿para qué hacemos esto? Eso se los planteo para la clase de consulta. Este es el gráfico una vez obtenidos los calores isostéricos para cada contenido de humedad. ¿Sí? O sea, estas son las rectas, que después calculamos las pendientes y después el calor isostérico. ¿Sí? Lo que quiero que comparemos, que ustedes lo piensen, a ver, ¿a qué conclusiones podemos llegar? O sea, Cuando profe, se pero- modifica ¿sí? Claro, por eso vos vas a sacar diferentes calores de desorción según la modificación de tu humedad. Exacto, Ok. sí, Claro, pero a lo que yo iba es que es arbitrario, digo, los valores que vos Claro. tomaste a los que yo podría elegir. sí, Mismo sí, los valores como la cantidad, ok, listo. sí, totalmente. Yo dije, bueno, Claro, me como que resulta cómodo 4, O sea, 6, 8, 10 y 12. Con ¿sí? tomar 3 está bien, más o menos ya. No, porque Sí, más o menos. bueno, pero no repitan esto y hagan 8 y 10, por ejemplo. Claro. Si en el Excel lo único que tienen que hacer es obtener el valor de AW de las isotermas. Sí. Lo demás les calcula el Excel. Claro, si Bueno, lo hago a mano entonces- me quiero matar. ¿Cómo? Que si Claro, hay que hacerlo a sí, mano me sabe. quiero matar. No, claro. No hace falta. Bueno, entonces, después que tienen, porque esto les sale, no hacen una recta por contenido de humedad y yo los puse aquí todos juntos para poder comparar. ¿Sí? Entonces, eso lo preparan para O sea, se van que lo acercando discutamos cada el vez miércoles. más, por lo que se ve ahí. Como que van variando cada vez menos. O ahí arriba te quedó porque está chiquito el gráfico. No, está todo a la misma Está- escala. Ahí va. O sea, como que cuando disminuye ¿cómo es la humedad relativa? Ay, no sé, la X como que El va contenido perdiendo de la humedad, linealidad.
Claro, Ujú. va Claro, perdiendo la porque linealidad. aquí tienen pendientes diferentes, más chiquitas que esta, y el contenido, bueno, la actividad de agua, y eso tiene que ver con cómo interactúa el agua con la matriz del alimento. Ustedes cuando tienen mayor contenido de humedad y van a ver la pendiente y los valores del calor isosférico, a mayor contenido de humedad va a ser menor, porque necesitan menos energía para incorporar o evaporar en el secado el agua de esa matriz, por ejemplo. Claro. ¿Sí? Además, según la matriz y la interacción del agua con la matriz, estas Claro, además isotermas eso pueden modificar también la depende forma. del alimento, ¿no? Me imagino. Claro, claro, porque si fuera todo igual, con una ecuación nos bastaría, pero ¿por qué hacen tanto experimento? Porque cada matriz es diferente y tienen que hacer lo que les mostró Edith y pesar y esperar días, ¿sí? Para definir la isoterma de cada matriz, ¿sí? Sí. Así que bueno, les dejo para que se diviertan con el Excel. Y bueno, hasta aquí es esta serie. A ver, voy a... ¿tienen dudas? No, creo que no. No, por ahí cuando No, empieza a por hacerlo ahora con- no. O el Claro, último. cuando la intente, capaz. Capaz que al hacer el gráfico ahí empieza. Claro, sí, bueno, pero está bueno si lo intentan, así aprenden y nosotros les ayudamos. Ah, sí. Consulta. Estaba mirando en la tabla y son 9 valores los que hay. Eh, De la ¿Qué tabla, tabla? de la tabla de este ejercicio. Yo tengo la guía de 2017. ¿Para qué te comparto? el- a ver. Sí, en esta también creo que hay 9 valores. De De esos 0, 9, ¿cuántos sí. habría que tomar para que quede bien el gráfico? Porque calculo que con 3, como es menos de la mitad, capaz nos quedamos cortos tomando 3 nada más. ¿Esto de AW? Eso. No, ¿quieres graficar menos de 0,5 a 0,2? No, la pregunta es de todos estos, como son tantos, ¿cuántos son necesarios tomar para graficar? Para graficar la isoterma, ¿Sí? para graficar esto, Sí. todo. No, ¿Esa es la tabla entera? sí, sí, sí. Listo, Esta es la perfecto. tabla entera. Sí. ¿Esa era la duda? Sí, esa era la duda. Sí, sí. Ok. Gracias. Sí, de nada. ¿Más dudas? Por ahora no. ¿No? Sí, yo tampoco. Bueno, hasta aquí llegamos con esta guía. Si no hay más dudas, nos vemos el viernes. Hoy salimos Buenísimo, temprano. profe. Sí, tal cual. ¿Sí? Bueno, que descansen. Igualmente. Igualmente.